Después del milagro de la multiplicación de los panes, Cristo manda a los apóstoles cruzar en la barca hasta la otra orilla para que lo esperen allí mientras Él despide a la multitud. Cuando ya ha despedido a la gente, sube a la montaña para orar. Y en la montaña se queda solo mientras los apóstoles ya están internados en el mar. Y allí en el mar y en la oscuridad de la noche, por segunda vez el Señor sofoca la tempestad y salva milagrosamente a los apóstoles. Como hemos señalado oportunamente, la barca azotada por la tempestad es una figura tanto de nuestra alma como de la barca de la Iglesia. Esta vez nos detendremos a considerar esta última. Así como la barca de los apóstoles es imagen de la Iglesia, el puerto simboliza el cielo, la eternidad, y las aguas y el viento son un símbolo del mundo. Dice el Evangelio que la barca era combatida por las olas porque el viento les era contrario. Siempre el mundo combatirá a la barca de la Iglesia y soplará en dirección contraria, a tal punto que si el viento sopla a favor de la nave, es señal que la nave va por mal rumbo, es señal que la Iglesia y el mundo van en la misma dirección, es decir, alejándose del puerto. Cristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Como hombre se cansa, reza solo en el monte mientras la nave se ve azotada por la tormenta, y como Dios calma la tempestad, somete al viento y al mar, ya que todas las cosas le están sometidas, como escribe el apóstol San Pablo. El texto del Evangelio dice que el Señor ordenó u obligó a los discípulos a embarcarse. No es un detalle menor. Al fundar su iglesia, Cristo ordenó a todos los hombres que entrasen en ella si querían salvarse del naufragio. Solo en ella nos salvamos. Más de una vez lo hemos repetido, esto es dogma de fe. Por eso, la barca de la iglesia fue prefigurada en el Antiguo Testamento por el arca de Noé, fuera del cual todos perecieron, anegados por las aguas. Desde que Cristo la fundó, la iglesia viene surcando las aguas del mundo y seguirá hasta el fin de la historia, porque Cristo la sostiene. En su trayectoria de 2000 años, la iglesia pasó periodos de bonanza, pero también, y muchas veces, en medio de tempestades. Y cuando parecía hundirse, Cristo la salvó del naufragio en el tiempo oportuno. También hoy vivimos momentos de borrasca. Más aún, son las peores tormentas que ha sufrido la Iglesia en su historia. Ya en el año 1965, año en que terminó el Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI dijo: la Iglesia está pasando la mayor crisis de su historia. Y pocos años después, el 29 de septiembre de 1972, el humo de Satanás ha entrado por alguna grieta de la Iglesia. Se creía que después del concilio vendría un día soleado para la historia de la Iglesia. En cambio, ha llegado un día de nubes, de tormenta, de oscuridad. Se ha producido la intervención de un poder adverso. Su nombre es el diablo. Tengamos en cuenta que esto fue dicho hace 50, 60 años. Hoy esa crisis se ha agravado en forma exponencial. En el año 2005, en el Vía Crucis, rezado en el Coliseo, pocos días antes de ser elegido Papa Benedicto XVI, el cardenal Ratzinger dijo: Señor, frecuentemente tu iglesia nos parece una barca a punto de hundirse, que hace aguas por todas partes. Y desde hace pocos años, todas las herejías que estaban latentes han aflorado.
y se han ido imponiendo en toda la Iglesia, en las sedes episcopales, en los seminarios, en los conventos, en los colegios y universidades católicas, en las parroquias. Como dice San Ignacio de Loyola, el diablo esparce a los innumerables demonios, no dejando lugar ni personas algunas en particular. Señalábamos recién que según los evangelios, en 2 oportunidades Cristo salvó milagrosamente del naufragio a los apóstoles. En la primera, él iba dormido en la popa de la barca. Y en esta segunda, iba caminando sobre las aguas en dirección a la barca. El padre Castellani relaciona esta segunda tempestad con la última tribulación de la Iglesia. Primero, sucedió hacia el final de la vida de Cristo. Segundo, Cristo no está en la barca, sino fuera de la barca. Tercero, Pedro, el Papa, vacila en la fe y comienza a hundirse. Cuarto, Cristo le reprocha a Pedro la falta de fe. Y como corroborando esta exégesis de Castellani, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 675, dice textualmente: antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes, bajo la forma de una impostura religiosa mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo. ¿Pero acaso todo esto es posible? Como se pregunta Ignacio Anzoátegui, ¿es que perdió su rumbo la nave de la Iglesia? ¿Es que a porfía se nos ha puesto a andar de tumbo en tumbo, ebria y alzada la marinería? ¿Qué fue de la pasada misión de iluminar la mar ignota? ¿Quién le dejó, Señor, así trocada su derrota en derrota? ¿Qué viento amotinado rasgó sus velas y quebró su quilla y la azotó sobre el acantilado, lejos de ti, mi Dios, y de tu orilla? ¿Qué capitán, Señor, adormecido, por culpa y obra de la democracia, le quitó su vigor y su sentido y la gracia velera de tu gracia? Pareciera que Cristo se ha olvidado de su iglesia, que se ha ido porque no está en la barca. Pareciera que vamos solos en medio de la tormenta y nos asalta la tentación de la desesperanza. ¿Dónde estás, Señor? Quisiera que todo esto fuera un sueño, una horrible pesadilla. ¿Dónde quedó tu promesa? Nos hundimos. ¿No te importa que nos hundamos? Y cuando todo parece perdido, como si fuera el peor de los males, entre la bruma, un fantasma aparece en la oscuridad y avanza hacia nosotros. Pero no es el peor de los males, es el mejor de los bienes, el único bien. No es un fantasma, es Él, Cristo Jesús. Él es Dios, Él sabe lo que hace. No pretendamos enmendarle la plana, no pretendamos darle lecciones de supervivencia o de navegación marítima a este divino navegante. Así como el Señor nunca permitió, tampoco permitirá jamás que su iglesia se hunda y nosotros con ella. Aunque a menudo los sentidos parezcan indicar lo contrario, Cristo no se desentiende de su iglesia, no la deja. Que esté fuera de ella no significa que la haya abandonado, o porque va a bordo, o porque reza por ella en la soledad de la montaña, o porque camina sobre el agua en dirección a ella. Siempre es ella el objeto de su amor y de su cuidado. Por ella es que murió en la cruz, por ella sofoca la tempestad. Como Dios, Él está por encima del mundo, está por encima de las aguas y los vientos, está por encima de toda crisis. A Él se refería el salmista cuando dijo: sobre los mares como un trueno resuena la voz del Dios de la gloria, la voz poderosa del Altísimo lanza llamas de fuego. Dios está sentado sobre la tempestad como Rey eterno. Y junto al Rey eterno, también la Iglesia está por encima de todo eso, porque es divina, porque aunque se vea sacudida por las olas y los que vamos a bordo sintamos el vaivén, el mareo, la perplejidad,
está fijada en la eternidad de Dios. Su proa ya atracó, como dice bellamente Miguel de Unamuno, en la rocosa entraña de lo eterno. Una tentación bien diabólica y muy de nuestro tiempo hemos de vencer: la tentación contra la fe y contra la esperanza. Ciertamente debemos estar al tanto, al menos en líneas generales, de lo que acontece en la Iglesia, de las declaraciones heterodoxas de obispos y cardenales, del nuevo paradigma que quieren imponer, de la nueva teología, de la nueva moral, de la nueva iglesia, una iglesia distinta de la que Cristo fundó. No debemos ignorar estas cosas, pero cuidado, todas estas cosas son el mar embravecido, la tormenta, el viento huracanado, las olas. Si estamos más pendientes de la crisis que de aquel que domina la crisis, indefectiblemente nos hundiremos. Es lo que le pasó a Pedro. Cuando dejó de mirar al Señor y miró las aguas de su alrededor, es cuando comenzó a hundirse. Y por eso Cristo le reprochó su cobardía y su falta de fe. Hemos de confiar en el Señor, que nos llama como a Pedro, y caminar hacia Él, por encima del mar embravecido, por encima de las olas, por encima del mundo, mirándolo a los ojos, pendientes no tanto de las aguas que amenazan tragarnos, sino de su mirada divina, y pendientes de su voz que lanza llamas de fuego y que nos dice: ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Todo esto pasará, pasará la tormenta, pasará el sínodo, pasarán los falsos pastores, pasará el invierno de la iglesia, pasará su Viernes Santo, todo pasará. Solo yo quedaré, no tengáis miedo, confiad, vengo pronto. Pensémoslo y pidámosle a la Virgen, la estrella del mar, que nos dé firmeza en la fe y confianza en la esperanza, para que en medio del estruendo ensordecedor del mar rugiente podamos escuchar esa voz del Señor y junto a Él, a bordo de la iglesia verdadera, arribemos un día al puerto del cielo. Que así sea.